Ahorita cuando estábamos en la adoración, que estábamos cantando al Príncipe de Paz, en mi corazón entró un profundo agradecimiento, porque qué hermoso es uno poder reposar en Dios. Qué hermoso es uno poder cuando está afligido, cuando está preocupado, cuando está cargado, ir a su regazo. Y trae a mi memoria que cuando yo estaba niño, mi madre me contó que yo me quedaba dormido en el pecho de mi papá. Y ahora que soy padre, mi hija ahora, ella se queda dormida en mi pecho. Y ella ahí se queda tranquilita. Y así nos sentimos nosotros cuando vamos al Padre, cuando podemos ir a su regazo y descansar en Él. Así que si usted está cargado, si está afligido, yo le pido que descanse en Dios. En Él hay descanso y en Él puede encontrar la paz. Y disponga esta tarde su corazón para lo que Dios quiera hablarnos a todos. Vamos a tocar un tema bien bonito y bien importante, que es la gloria postrera. Y para esto quiero que me acompañen al libro del profeta Ageo, en el capítulo 2 y versículo 9. Y dice la palabra de Dios: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En este pasaje el profeta Ageo específicamente estaba hablando al pueblo de Israel, que era la iglesia de Jehová en el Antiguo Testamento. Este pueblo pudo ver de una forma sobrenatural la gloria de Dios. Pudo experimentar las bendiciones de Dios de una forma grande. Pero el profeta lo está diciendo, que la gloria de esta casa va a ser grande, pero que mayor va a ser la última. Esto quiere decir que Dios, para estos tiempos, tiene una gloria mayor. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto por 400 años, ellos en su aflicción clamaron a Dios y Dios los escuchó. Dios escuchó el clamor de su pueblo y se acordó. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y reconoció a sus hijos. Y les mandó un libertador. Y yo sé que aquí en medio de nosotros hay personas que tal vez estén pasando por pruebas. Tal vez se sienten oprimidos, así como estaba el pueblo de Israel. Pero si usted clama a Dios, tenga la certeza que Él va a dar respuesta. Va a escuchar su clamor. Porque Él se aflige con el dolor de cada uno de sus hijos. Y si usted es hijo, usted va a mover el corazón de Dios cuando clame a Él. Y Dios envió un libertador para el pueblo de Israel. Un solo hombre, tartamudo, tímido. En lo natural se ve como difícil que una persona con estas características pueda ser el libertador para todo un pueblo. Y la única arma que él tenía era una vara. Y así lo mandó Jehová. Pero es que Dios tiene la capacidad de que con personas que los demás ven como menos, hacer cosas grandes. Cuando Dios manda a Moisés a que se presente delante del faraón, se presenta y le pide que deje ir al pueblo de Israel para que el pueblo pueda ir al desierto a adorar a Jehová. La respuesta de faraón fue: ni conozco a Jehová, ni los voy a dejar ir. Entonces ahí es donde Dios interviene y a través de Moisés, el pueblo de Egipto vive lo que fueron las 10 plagas. Y empiezan a suceder cosas increíbles. Dios comienza a usar a Moisés y pasan este tipo de cosas. Con todo esto que está pasando, llega un momento en que Faraón, por temor, decide que se vayan.
y el pueblo de Israel sale de Egipto. Él los libera. Y al igual que Israel tenía una tierra prometida que Dios les había dicho, yo sé que para cada uno de nosotros hay una tierra prometida. Hay una tierra donde emana leche y miel. Hay una tierra buena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la única manera en que nosotros podemos caminar hacia esa tierra es cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cuando nosotros decidimos y creemos en Jesús. Decidimos por Jesús. Ahí, en ese instante en que tu corazón se abre y recibes a Jesús, recibe a Cristo y lo que Él hizo, en ese instante tú comienzas a caminar hacia tu tierra prometida. Así que yo en esta mañana yo les exhorto a que dispongan el corazón para recibir a Jesús, para recibir a Cristo. Dios les envió un gran libertador a Moisés. Pero en medio de nosotros hay un libertador más grande, Jesucristo. Y mi oración para hoy es que usted pueda identificar hoy y pueda sentir la presencia de Cristo aquí y pueda reconocer que le necesita. Y el pueblo de Israel marchó por el desierto. Y de día Dios los guiaba con una columna de nube que les daba sombra. Y de noche Dios los guiaba con una columna de fuego para que les diera calor y para que pudieran caminar y avanzar de día y de noche. Porque en el desierto, en el día es supremamente caliente, pero en las noches la temperatura baja demasiado. Y siempre Dios estuvo con ellos. Y durante todo el trayecto y durante todo el camino nunca faltó la guianza del Señor. Y es que para los que son pueblo, para los que son hijos del rey, siempre Jehová los va a guiar. Cuando el pueblo de Israel llegó frente al Mar Rojo, ahí acamparon. Entonces estaban ellos relajados, ahí acampando, todo el pueblo, y Dios habla con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, voy a endurecer el corazón del faraón para que el pueblo vea mi gloria. Y efectivamente Dios endurece el corazón de faraón y él se arrepiente de haberlos dejado ir y manda a todo su ejército. Mira, el ejército, el imperio más poderoso de esa época era el de Egipto. Era un ejército que tenía una fuerza espectacular. Tenía carros, tenía caballos, tenía hombres preparados para la guerra. Y mandó a todo su ejército detrás del pueblo de Israel. Y entonces yo quiero que usted se meta en la película. Imagínese ese instante, el pueblo de Israel acampando. Al frente el Mar Rojo. Y atrás el ejército de Faraón que venía por ellos. En ese momento el pueblo de Israel siente angustia y siente miedo, siente temor. Entonces vuelve a Dios y le clama a Dios y oran a Dios. Y Dios le habla a Moisés. Dios le da una orden específica a Moisés y le dice, extiende tu mano, extiende la vara y ordénale al mar que se abra en dos. O sea, yo no sé cuántos de aquí que estamos en Miami, que va uno a la playa, cuántos de aquí, por mucha fe que tengan, han intentado hacer algo así. Es algo que para la mente humana es imposible, que a la orden de un hombre, el mar se abra en dos. Sin embargo, Moisés sabía quién era Dios. Moisés conocía a Dios. Moisés conocía a Jehová. Y sabía que a una palabra suya, toda naturaleza y toda creación se sujetaba. Y por eso lo hizo, por eso fue obediente. Sin cuestionarse si la orden era ilógica, si la orden sí tenía sentido. Simplemente obedeció. Y a nosotros nos pasa a veces lo contrario. Dios nos manda a hacer algo y si nos parece ilógico, no. Yo creo que es mejor así. Siempre creemos tener mejores ideas que el Padre. Y entonces el Mar Rojo se abre en dos y se forma una avenida. ¿Te imaginas esa avenida así bien grande? Sopló un viento fuerte del cielo
y Jehová abrió el mar en dos. Y empezó todo el pueblo de Israel a pasar. Todo el pueblo de Israel a pasar. Y esa cantidad de gente pasando por ahí. Y yo me imagino, yo trato de ponerme en ese momento, o sea, yo asombrado, ¿no? Uno mira para el lado, 2 paredes enormes de agua levantadas. Y los israelitas, me imagino que pensaron, ¿en qué momento? Porque yo lo pensaría, ¿en qué momento se cae esta agua y hasta aquí llego? ¿En qué momento se cae? Pero las paredes de agua nunca se cayeron, porque las manos de Jehová era quien las sostenía. Porque las manos de Jehová era quien las sostenía. Y quiero enseñarles algo. Cuando las manos de Jehová son las que sostienen, nada se cae. Y asegúrate que tu familia, que tu casa, que tus hijos, que tu trabajo, que toda tu vida esté sostenida por las manos de Dios. Pero ¿cómo hacemos para que nuestra vida la sostenga Dios? Nosotros tenemos que ir al que Dios puso como sostén de toda la humanidad, a Cristo Jesús. Porque ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra confianza. Él puso a Cristo Jesús como sostén de toda la humanidad. Y la palabra enseña que el que tiene al Hijo, tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así que el propósito de esta es que tú tengas al Hijo. El propósito de esta reunión hoy es que tú tengas al Hijo en tu corazón. Y el pueblo de Dios seguía avanzando. Y terminaron de cruzar el Mar Rojo y los carros de Faraón no lograban alcanzarlos, porque siempre Dios extendía su mano y les dañaba las ruedas. O siempre les colocaba alguna traba y ellos, aunque iban en carros, tirados por caballos, y el pueblo de Israel iba a pie, no lograban alcanzarlos. En lo natural imposible, ¿cierto? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y es que hemos aprendido que el reino de los cielos siempre está en continuo movimiento. No es algo estático, ¿cierto? Y todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve. Y los cristianos nos estamos moviendo. Pero lo importante no es moverse. Lo importante no es moverse. Lo importante es que cuando tú ves un movimiento, tú lo ves con Dios. Tú tienes que tener la certeza de que cada movimiento que tú das con Dios. Porque es la única forma en que nosotros podemos avanzar. Cuando Israel termina de cruzar el Mar Rojo y llegan a la otra orilla, Dios quita sus manos. Y las paredes de agua caen. Y todo el pueblo de egipcio muere ahí, incluyendo el faraón. Todos mueren ahogados. Y es que la mano de Dios está para sostenerte, la mano de Dios está para levantarte, la mano de Dios está para protegerte. Si tú estás con Dios. Pero si tú estás en desobediencia y en pecado, la mano de Dios está para emitir juicio. Para que el juicio de Dios caiga sobre ti. Si usted rinde su corazón a Cristo, la mano de Dios va a estar para usted. Cuando el pueblo de Israel vio que Dios les había dado esta victoria, comenzaron a alabar, comenzaron a adorar, a levantar cánticos, y comenzaron, de ahí salieron esas canciones, ¿no, pastor? Yo a la mar, todo eso, Jehová es mi guerrero, todo eso, de ahí fue donde nació. Eso no lo inventaron ahora, eso nació desde ahí. Porque hay algo muy importante, muchachos, algo muy, muy importante, y es que cada que nosotros tengamos una victoria, sepamos reconocer quién nos la dio. Y el pueblo de Israel reconoció que esa victoria se las había dado Jehová. Y el pueblo seguía marchando por el desierto. Y después de 3 días de estar caminando, no hallaban agua. Yo gracias a Dios tengo aquí porque ya.
y no hallaban agua durante 3 días y ya el pueblo estaba completamente sediento. Y empezaron a murmurar y empezaron a reclamarle a Moisés y empezaron a murmurar contra Dios. Porque ellos llegaron a un sitio que se llama Mara y encontraron agua ahí, pero esas aguas que están ahí eran amargas. Eran amargas. Yo no me imagino yo tomando ahorita vinagre aquí o algo parecido, con sed. Y entonces Dios nuevamente Moisés ora a Dios y Dios le habla a Moisés. Y es que cada que tú le ores a Dios, Dios te va a responder. Siempre que tú le ores al Señor, Él te va a responder. Y Dios responde y le dice a Moisés, le da otra orden, otra vez otra orden ilógica. Coge un madero y tíralo al agua. Y él coge el madero y lo tira al agua. Y las aguas amargas se convierten en aguas dulces. O sea, algo sobrenatural nuevamente. Y el pueblo sigue caminando y les dio hambre. Y tenían hambre y otra vez volvieron a lo mismo. Y Jehová les mandó maná del cielo. Todos los días venía el maná del cielo. Es el pan que Dios les dio al pueblo de Israel para que comieran su travesía por el desierto. Y dice la palabra que este pan tenía un sabor dulce. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Y durante toda esa travesía nunca les faltó el maná. Y es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y si tú estás en necesidad ahorita, Dios te va a suplir. Dios te va a suplir. Y hoy Dios está dándonos a nosotros maná espiritual. El maná espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que alimenta el espíritu. Si tú tienes hambre y sed, Dios te va a dar hoy palabra del cielo. Palabra directamente de Él. Que te sacia el hambre y sacia tu sed. Y seguían caminando por el desierto. Y más adelante ellos llegaron a una parte que se llama Hebrón, donde ellos volvieron a tener sed, porque ya el agua que ellos habían tomado los sació por un tiempo, pero siguieron caminando y llegaron a este lugar, a Hebrón, y había otra vez escasez de agua. Y vuelve Moisés y ora al Señor, pidiéndole agua, porque el pueblo quería lincharlo. No, el pueblo no se llama Hebrón, se me fue. Voy a buscarlo para darles el dato correcto. Oré. Este pueblo se llamaba Oré. Entonces ellos llegan al pueblo ahí a Oré, a esa región de Oré, y están otra vez con sed. Entonces vuelven y claman al Señor, y el Señor responde a Moisés en oración y le dice: coge tu vara y golpea la roca, y de la roca saldrá agua para que beba todo el pueblo. Moisés obedece la orden y golpea la roca, y de la roca brota agua. Y los israelitas, todo el pueblo de Israel, bebe hasta saciarse. Y aquí, hoy, en medio de nosotros está al que le llaman la peña de Oré, a la roca de la salvación, que es Jesucristo. Si tú estás seco espiritualmente, si tú tienes sed del Señor, hoy Él está aquí. Y debemos de aprovechar esta oportunidad para beber de Él. Porque el que bebe del agua que da Cristo no vuelve a tener sed. Y muchas cosas pasaron con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que después de varios años de estar andando en el desierto, muere Moisés. Moisés sube al monte y muere en los brazos de Dios. Dice la palabra que Él es el único que ha muerto en los brazos del Señor, que el propio Dios lo sepultó. O sea, ¿cómo sería de especial Moisés al corazón de Dios que Él mismo se encargó de eso? Dice que murió en buena vejez,
dice que murió bien, que partió a la presencia del Señor. Y fue Dios, el propio Dios, el encargado de hacer esto. Y Dios levantó otro líder, a Josué. Porque en realidad el grande no es el siervo, ni el siervo que es usado. En realidad el grande es Dios, que levanta un siervo y le permite ser usado. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la persona que está siendo usada. Y no, ese no es el grande. De pronto admiramos a esa persona, pero en realidad el grande es Dios. Dios tiene el poder de levantar a cualquiera de los que está aquí y usarlo para hacer cosas sobrenaturales. Y con el mismo poder que Dios había usado a Moisés, usó a Josué. Cuando José toma el mando, llegaron a la región de Jericó. Y lo primero que se encontró en la región de Jericó fue el río Jordán. Y nuevamente, ahora Dios usa a Josué para que Josué, a una orden de Josué, el río Jordán se parta en dos y el pueblo pueda cruzar. O sea, con el mismo poder que usó a Moisés, está usando a Josué. Y el pueblo sigue avanzando. Y el pueblo sigue avanzando. Y se topan con las murallas de Jericó. Estas murallas dicen que parecían indestructibles. Era un fuerte. Y unas murallas muy altas. Y el ejército, el pueblo de Israel no tenía cómo vencer ahí. Pero Dios le había dicho a Josué: yo te entrego esa ciudad. Yo te entrego esa ciudad. Y cuando Dios dice que te entrega algo, dalo por hecho. Dalo por hecho. Si Dios te lo entregó, Dios te lo va a dar. Y si Dios te entregó esta ciudad, y si Dios te entregó los medios, Él te los va a dar. Él te los va a dar. Y si Dios te dijo que te va a dar tu hija, te la va a dar. Te la va a dar. Porque cuando Dios dice algo, lo tenemos que dar por hecho. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Y el pueblo de Israel está enfrente de las murallas. Y la orden de Dios fue nuevamente una orden en lo natural y lógica. Para derrumbar las murallas había que darle una vuelta durante 6 días. Y al 7º día darle 7 vueltas. Y después de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron la trompeta y el pueblo lanzó un clamor a Dios y las murallas cayeron. Nuevamente algo sobrenatural. Y dice la Biblia que muere Josué. Y después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se empezó a apartar de Dios. El pueblo de Israel se empezó a alejar, entró en desobediencia y entró en pecado. Y muchos pueblos enemigos los oprimieron de nuevo. Y es que cuando tú vives olvidado de Dios, Satanás te da con todo. Satanás te coge y te da pero con todo, te da palo duro, duro. Pero si tú estás con Dios, Satanás no te puede tocar. Satanás no te puede tocar. Y si tú crees que te tocó fue porque le pidió permiso a Dios. Él no puede tocarte, así como le pasó a Job. Para que Job fuera tocado, Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios y no le podía tocar la vida. Entonces, el pueblo se apartó. El pueblo se apartó. Y cuando Dios vio que su pueblo estaba perdido, sin forma de salvarse, Él decide enviar otro libertador. El más grande de todos. El libertador más grande de todos. Decidió enviar a Jesús. Y esta era tal vez la última oportunidad que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, dice la Biblia que los suyos no le recibieron. Despreciaron al Hijo de Dios.
Y todo el poder de Dios Padre ahora estaba en Jesús el Hijo. Y en Cristo se cumple lo que dice el profeta Ageo, que la gloria de la casa de Israel será más grande la última que la primera. Porque cosas grandes y sobrenaturales estamos viendo que habían ocurrido. Pero ahora era el mismo Dios que había hecho todas estas cosas, estaba delante de ellos. La luz del mundo delante del pueblo. Eso es lo más grande. Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo de Dios en la tierra mostrando la gloria del Padre. Y Jesús, en su caminar por esta tierra, limpió leprosos, sanó enfermos, recobraron la vista a los ciegos, los sordos escucharon, los mudos hablaron, caminó sobre las aguas, multiplicó panes, multiplicó peces, transformó el agua en vino. Todas estas cosas. Y sin embargo, el pueblo de Israel no lo reconoció. La gloria postrera más grande que la primera. Y ese mismo Cristo está hoy aquí. El mismo Cristo de allá está hoy aquí porque Él es el mismo hoy y siempre. Y no debemos dejar que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que no lo reconocieron. Yo le pido que abra su corazón y reconozca que aquí en este lugar está Cristo, en medio de nosotros. Después de que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Y como decía el profeta Ageo, la gloria primera de la casa de Israel fue grande, pero era más grande tener la gloria de que el mismo Jesús estuviera entre nosotros. Y como por su incredulidad el pueblo de Israel no recibió a Jesús, Dios puso otro pueblo en su lugar. Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, pero ahora todos los que nos creemos en Cristo somos hechos ese pueblo. Todo lo que lo recibimos nos hemos convertido en el Israel espiritual. Porque Dios nunca se ha quedado sin pueblo y Dios nunca se ha quedado sin hijos. Y enseña la Biblia en Juan 1, 10, 14. Él era la luz. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y la iglesia de Jesucristo nació viendo una gloria más grande que la iglesia de Israel en el Antiguo Testamento. Y es cierto, la gloria de la casa de Israel fue grande. Se abrió el mar rojo en dos, la peña dio agua, el agua amarga se transformó en agua dulce, los muros de Jericó cayeron, se abrió el río Jordán. Todo eso era grande, pero más grande era la gloria de tener al propio Hijo de Dios, al que había hecho todas estas cosas en medio de nosotros. Y esta iglesia nació viendo una gloria muy grande. ¿Por qué? Porque este era el tiempo del Pentecostés. Y en ese tiempo, Dios desde el cielo envía, después de que Jesucristo sube al cielo, Dios envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró en ellos.
Los que estaban en esa época ahí, los apóstoles todos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ya no eran solamente los apóstoles, sino que ya era Dios vivo dentro de ellos. El mismo Dios grande, inmenso, que no lo podemos medir, ese mismo Dios se volvió pequeño para estar dentro de su corazón, dentro de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el don de lenguas. Se convirtieron en la casa del Dios vivo. Y hoy en día eso no ha cambiado. Jesucristo es el mismo hoy y siempre. Y el que va a Cristo, Dios Padre lo llena de su Espíritu Santo. Y los apóstoles hicieron milagros de todo tipo. La gloria de Dios manifestada a través de los hombres. Y los apóstoles hicieron muchas cosas sobrenaturales también. Pero en la Biblia dice que en Cristo vamos de gloria en gloria. Entonces, si vamos de gloria en gloria, lo que ya sucedió no puede ser menor que lo que va a suceder ahora. La iglesia hoy en día debe estar manifestando una gloria más grande que la que vivieron en la época de los apóstoles. Se va a manifestar en una forma mayor la gloria para estos días. Jesús mismo lo dijo: todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Cosas grandes, cosas muy grandes van a suceder, grandes milagros. Pero la gloria venidera va a manifestarse a través de nosotros. No va a venir como algo sobrenatural. No va a venir con manifestaciones en lo natural. Va a venir, en realidad ya vino, la gloria de Dios ya vino. No es un templo más grande y no son las manifestaciones, sino que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es una gloria mayor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y la palabra de Dios lo dice en Colosenses 1, 26 al 27. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se manifiesta a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Cristo en ustedes. Y aquí se cumple lo que decía el profeta: la gloria última va a ser más grande que la primera. Pero ahí no acaba todo. El milagro más grande que puede venir, que va a venir, es cuando desde el cielo Dios suene su trompeta y Dios levante a su pueblo. Ahí es donde se va a cumplir a plenitud lo que decía el profeta, que la gloria última va a ser mayor que la primera. Si me acompañan los profetas adoradores, gracias. Y en la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, versos 51 al 58 dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero seremos transformados. En un instante,
en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Yo le quiero pedir que usted cierre sus ojos en este momento. Los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia gloriosa de Jesucristo, la iglesia pura, sin mancha, sin arruga, se va a encontrar con Jesucristo. Que Jesucristo viene descendiendo del cielo y nos vamos a encontrar con Él. Y juntos iremos con Él hasta el cielo. Dios nos está llamando para que todos y cada uno de nosotros hagamos parte de la gloria postrera. Él nos quiere hacer partícipes de su gloria. La pregunta es, ¿quieres tú ser partícipe de la gloria postrera? Yo quiero. ¿Y qué debemos de hacer? El que no tenga a Cristo, recíbalo en su corazón. El que no tenga a Cristo, acéptelo en su corazón. Y los que ya aceptaron a Cristo, los que ya lo tienen en su corazón, conviértanse verdaderamente de todo corazón, conviértanse. No a medias, no tibios. Y manténgase firme e inconmovible, progresando la obra del Señor en su vida. ¿Quieres ser partícipe de la gloria de Dios? ¿Quieres tener una vida eterna al lado de Jesucristo? ¿O quieres el juicio de Dios? Hoy es un buen día para tomar una decisión. Porque ya pudimos ver que la casa de Israel vivió una gloria grande. Y vimos las manifestaciones y la grandeza de Dios. Vimos todo su poder. Ciertamente fue grande, pero la gloria postrera es mayor. Y esa gloria es Cristo en nosotros, esperanza de vida. Abre tu corazón al Señor en esta tarde y permite que Él entre. Permite que transforme tu vida para que tú puedas disfrutar de una vida eterna al lado de Él en el cielo, cuando sea el tiempo. Para cuando suene la trompeta, no nos vaya a pasar como el pueblo de Israel, que dejó pasar la oportunidad. Sino que podamos decir que vamos con Él directamente al cielo.
y que podemos ser partícipes de su gloria. Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta tarde, por cada persona que está aquí, Señor, por cada persona que ha entendido que la mayor gloria es tener a Jesús en nuestro corazón, por cada persona que ha decidido hoy, Señor, hacer a un lado su humanidad y recibir al Señor en su corazón, para poder ser digno, Señor, de compartir tu gloria, mi Dios. Pedimos que sigas derramando esa gloria en esta casa, Señor, y que podamos ser manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Nosotros, manifestación de gloria de Dios en la tierra.